Me presento, mi nombre es Fabián Pérez, colaborador del Centro de Estudios Superiores. Estamos a unos minutos de iniciar nuestra masterclass. Les pido unos minutos más de espera. Estaremos dando inicio en 5 en punto. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta masterclass. Es para mí un placer el poderlos recibir nuevamente en nuestra plataforma y poderles brindar un poquito la experiencia que pues nuestras celebridades, nuestros docentes tienen para ustedes. Dicen que lo más importante en la comunicación no es escuchar, sino poder palpar lo que esa persona nos dice. Esta es una frase de Peter Drucker. Entonces es importante para nosotros el día de hoy presentarles a nuestro doctor y pues que ustedes tengan la posibilidad de poder estudiar con nosotros, que se den cuenta que, y más que nada platicarles que CEDES es una universidad creada a base de las necesidades en el sector productivo. ¿Qué es esto? Pues esas necesidades que nosotros detectamos en algunas organizaciones y que hoy en día forman parte de CEDES, gracias a nuestras licenciaturas, maestrías y doctorados ad hoc a las necesidades del sector productivo. Es por eso que en esta ocasión queremos presentarles al doctor José Luis García Rodríguez, quien nos brindará parte de su experiencia en esta nueva versión de la Masterclass, que es prácticamente 5 Ws, la técnica más poderosa. Les voy a hablar a grandes rasgos del doctor. Ahorita se podrán dar cuenta de la calidad de doctor que tenemos en esta masterclass. Él es doctor en educación por el Centro de Desarrollo de Estudios Superiores, nosotros como CEDES. Él es licenciado también en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Máster en Comunicación Política y Marketing Electoral por la Universidad de Pompeu Fabra de España. Ha escrito más de 700 artículos con su columna semanal Las Cosas Comunes. Autor del libro Ana Mía me está matando, Las Cosas Comunes de los Adolescentes. Y es coautor de 3 libros más con temas educativos, vocacionales y pues de formación académica. Ha ejercido la docencia por más de 25 años a nivel superior y medio superior. Es participante del diplomado en el Seminario de Comunicación Política por la Universidad de George Washington. Y pues también hablarles que él es auditor interno de la ISO 19011-2012, que tiene alcance con la ISO 9001-2015, Sistemas de Gestión por Compecer. Y pues por ende es autor del curso Las 5 Ws, con manuales de participante e instructor bajo los números de registro. Es importante mencionarles que así como nuestro doctor nos acompaña, tenemos muchos docentes que forman parte pues del equipo de CEDES, que obviamente pues tienen ciertos conocimientos en ISO, que es lo que hace que nuestras licenciaturas, maestrías y doctorados sean algo diferente y generen un conocimiento mucho más extenso en el vocabulario de nuestros estudiantes. Entonces es así como damos inicio. Les voy a pedir de favor que me ayuden con sus micrófonos, que permanezcan de manera, cerrados. Y pues en esta ocasión les vamos a permitir poder participar con nosotros. Pueden levantar la mano para que nuestro doctor nos pueda responder algunas de las preguntas. Entonces, doctor, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es verdaderamente un gusto, un placer y un honor el que ustedes nos puedan acompañar, pero para mí es muy importante el generar esta conversación con las personas que amablemente aceptaron esta invitación para la plática, la masterclass de la comunicación efectiva. Antes que nada, yo quisiera agradecer al licenciado Óscar Pérez Angulo, quien es presidente del Consejo de Administración de MAUS, Grupo MAUS, que, como lo comenta mi compañera Andrea, incluye a DCO, Grupo DCO, a Compecer y, por supuesto, la Universidad de CEDES. Asimismo, le aprecio y agradezco mucho esta invitación que me hizo el doctor Dagoberto Lara Marín, director de CEDES,
con quien tengo, además de una entrañable amistad, una carrera importante en la docencia. Gracias de nueva cuenta por aceptar esta invitación. Hablemos de comunicación, hablemos de lo que en estos momentos prácticamente está generándose alrededor del mundo, y lo digo literal, alrededor del mundo, un conflicto serio en lo que es la comunicación. En estos momentos creo que algunos estudiosos de la comunicación han definido que vivimos una intoxicación informativa brutal. A partir de marzo pasado, si no es que antes, en que estábamos tratando de generar esas condiciones de información para poder establecer qué estaba pasando, vino a darse lo que se le ha dado a conocer como la infodemia, esta pandemia todavía mayor, que es la desinformación, que nos ha estado creando gravísimos problemas en todo el mundo. Entonces, esta plática que ustedes amablemente me permiten y me reciben ahí en sus oficinas, en sus hogares, consultorios, empresas, es importante porque entre todos creo que podemos llegar a un común denominador, y que es cómo utilizar la información, tanto la que estamos nosotros, la que estamos generando, como la que estamos recibiendo. ¿Qué hay en medio de ese proceso de la comunicación? Por ello, le hemos llamado a esta plática la comunicación efectiva, la 5W. Y seguramente no es la única a la que usted, hombres, mujeres, han asistido. Y no es la única porque hoy, más que nunca, debemos preocuparnos por lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en el mundo de la información, de las tecnologías de la información? ¿Qué sucede cuando estamos trabajando en medio de crisis, en medio de esa generación de mensajes a veces equivocados? Inicio entonces con estas tres grandes paradigmas que para mí son importantes. Y los grandes paradigmas de la comunicación son eso: hablar, escribir y comprender. Cuando usted y yo estuvimos en educación básica, en la prepa particularmente, tuvimos compañeros, incluso uno mismo pudo haberlo experimentado, que decían: yo prefiero reprobar la materia a pasar a exponer cualquier tema. Tenemos problemas para hablar, para escribir, pero sobre todo para comprender. Por ello, trato de llegar a un punto medio en el que podamos comprender de qué se trata esto de la comunicación. Los tres grandes paradigmas entonces son hablar, escribir y comprender. La siguiente, por favor, Andrea. Voy a iniciar con esta fórmula que es básica en la comunicación. Y pregunto, ¿qué es la comunicación? Es el proceso en el que dos o más personas intercambian conocimientos y experiencias. Y se realiza mediante símbolos, señales y signos. Más adelante vamos a ver cómo fue transformándose la comunicación a través de los tiempos, desde el hombre primitivo, desde antes del hombre primitivo. Para que exista el proceso de la comunicación, es necesario que se complemente este proceso, que no tiene vuelta de hoja, no es para nada negociable. Emisor, mensaje y receptor. Siempre habrá alguien que emita un mensaje y siempre habrá quien lo reciba. El problema viene en medio, en el mensaje. Y este mensaje está cargado de emociones, de sentimientos, pero sobre todo de información. ¿Cómo estamos manejando la información? ¿De qué se trata la información? La siguiente, por favor. Si me ayuda, Andrea, con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Siempre en estas pláticas le pido a las personas que piensen en imágenes, no en palabras. El signo es la parte más pequeña de la lengua y se divide en dos partes: significado y significante. El significado es la imagen que usted tiene en la mente. Y aquí va dirigido
no solamente a los comunicadores. Esta no es una plática únicamente para comunicadores, que me honro en ser parte de ellos. Esta plática va dirigida a todos nosotros que de alguna forma tenemos contacto con las personas, de una u otra manera. Maestros, arquitectos, abogados, funcionarios públicos de todos los niveles, políticos, médicos, los profesionistas de todas las áreas, pero esencialmente tiene que ver con la forma en que nosotros todos imaginamos a través del pensamiento cómo reflejar las cosas. Retomo. El signo es la parte más pequeña de la lengua. Un poquito atrás, por favor. Gracias. Y se divide en dos, significado y significante. El significado es lo que tenemos en la mente. Y el significado. Y el significante es cómo representamos esa imagen. Ahora sí, vamos hacia adelante, por favor. Mediante el lenguaje, a través de la historia, a través de la humanidad, de la historia de la humanidad, el hombre puede simbolizar, representa la realidad con signos y se relaciona con el mundo a través del lenguaje. Lo digo literal porque esta es una parte importante que me parece fundamental para comprender el proceso de la comunicación. Esta representación de la realidad nos permite formular conceptos y luego referirnos a sujetos y objetos. No, de alguna manera todos logramos el pensamiento y la comunicación. Hay una máxima que en lo personal no admito como expresión, pero me llama mucho la atención. Cuando alguien nos dice, cuando vayas a hablar, conecta el cerebro con tu voz. Se dice de muchas formas. Yo lo quiero decir de esa manera, amable. Pues no está nada alejado de la realidad. El pensamiento y la comunicación son dos formas inherentes al ser humano. Vamos a conectar todo lo que queremos decir. Lo que diga usted como gerente de su empresa, como propietario de su empresa, lo que diga un maestro en el aula, siempre tiene que estar conectado. Usted cuando sale de casa, siempre lleva en el pensamiento su agenda. Todos tenemos una agenda diaria. Y en ese sentido, vamos creando las imágenes para convertirlas en señales y signos. Continuamos, por favor, Andrea. Déjeme darle algunos antecedentes que de verdad son muy importantes para comprender en qué parte de la era de la humanidad estamos. Y lo digo en ese contexto. ¿En qué parte estamos? Si bien la modernidad nos ha atrapado en el buen sentido, también la modernidad nos ha hecho de alguna manera presas de una esperanza que estamos buscando y que nos aferramos, pero no podemos encontrarla. ¿Cómo comprender entonces los antecedentes de los primeros comunicadores? Le muestro en su pantalla 2.5 millones de años, antigüedad, el Homo sapiens. ¿Cómo se comunicaba? Con sonidos, gesticulación y su movimiento corporal. Fueron aquellas expresiones guturales que nos dieron de alguna forma y le dieron al hombre de alguna manera, al Homo sapiens, le dieron ese ideograma que posteriormente aparece 5.000 años antes de Cristo. Sigo. El hombre primitivo, 1.7 millones de años de antigüedad. El hombre primitivo ya designó objetos y animales, es decir, los designó diciendo cómo se llamaban. En ese punto de la historia de la humanidad, y que por cierto coinciden varios historiadores, pero sobre todo antropólogos sociales, coinciden en que esa designación de objetos y animales fue básico e importante en la comunicación, porque el hombre por vez primera pudo advertir a través de la comunicación con sus semejantes alertas, peligros, pero también beneficios. Luego vienen 9.000 años antes de Cristo los pictogramas, que son los jeroglíficos que usted y yo estudiamos siempre en alguna parte de nuestra carrera o de nuestros estudios en nuestra vida. Aparecen los jeroglíficos egipcios y los códices mayas. Importante parte de la comunicación. 5.000 años antes de Cristo, lo decía hace un momento, aparecen las ideas asociadas, que son los ideogramas. Ahí quiero llevarlo, a que asociemos las imágenes
para posteriormente encargarnos de asignarle una posición en el lenguaje o en el idioma. Y luego, finalmente, 1000 años antes de Cristo, está el alfabeto y fue una creación de los fenicios con ya la asignación de sonidos con los signos. Vamos hacia adelante, por favor. Esta es la línea del tiempo, solamente para reafirmar. En esta línea de la comunicación humana, la línea del tiempo de la comunicación humana, tenemos la estimación del nacimiento de la comunicación, de la voz como tal, 200,000 años antes de Cristo. 50,000 años antes de Cristo aparecen las pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. Perdón. 3,250 años antes de Cristo nace la escritura jeroglífica, la egipcia, por supuesto. 1050 años antes de Cristo surge el primer alfabeto, el fenicio, como lo mencioné hace un momento. 900 años antes de Cristo se crea el primer servicio de correos en China, pero exclusivamente con fines burocráticos. Hay mucha gente que está todavía debatiendo, algunos especialistas en la historia antropológica, debatiendo si fueron los chinos o los japoneses los primeros en crear ese correo con fines burocráticos. Y digo fines burocráticos porque era eso, precisamente. 305 años después de Cristo, los chinos inventan el método de impresión de símbolos utilizando las planchas de madera. Vamos adelante porque de inmediato aparece Gutenberg. Y Gutenberg es justamente, como todos sabemos, el inventor de la imprenta. Niepce toma en 1814, ya voy a llegar a la parte que nos ocupa, que son las 5W. Niepce toma las primeras fotografías en la historia. No era posible, si el hombre primitivo estaba ya generando de alguna forma esas estrategias de comunicación así, primitivas, entonces también necesitábamos plasmar imágenes. El hombre primitivo lo hizo en las cuevas, pero en 1814 aparecen las primeras fotografías en la historia como tales. Y luego Graham Bell patenta el primer modelo telefónico. 1920 se populariza la radio. Ya está la radio en esa época, creando la comunicación, pero de una forma dispersa, de una forma, yo no la llamaría experimental, porque ya se generó profesionalmente, pero sí la llamaría accidental. 1927, la BBC de Londres inicia su programación de televisión. Y esto empieza también a crear los primeros intentos, todavía antes de 1962, a crear los primeros intentos de comunicación remota, pero a través de cable, entre universidades en Estados Unidos y en Francia. En Alemania también se hizo el intento. Se crearon comunicaciones remotas, pero a través de cable. Imagínese usted los cables que se requerían y que se necesitaban para poder comunicar una imagen. Histórico, como todo, Estados Unidos en 1962 lanza el primer satélite de telecomunicaciones, el Telstar. Y aquí entra un conflicto también histórico-político, porque aquí lo que hace la Unión Soviética es disputar la primacía de haberlo hecho con su satélite, el Sputnik, que nos entregó de alguna forma. Esos dos hechos nos entregaron la comunicación vía satelital. Y nace el bebé 1994, nace el bebé de la comunicación, y le llamo bebé porque lo sigue siendo. Todavía estamos iniciando un proceso que no sabemos dónde va a culminar, solamente que tenemos que regresar a los orígenes de la comunicación. Internet, pues, en 1994 es liberado al público en general. Mucha gente menciona, ¿es correcto? ¿Será correcto que hayamos ingresado en esa posibilidad? Por supuesto, la era de la modernidad, mejor dicho, la modernidad de nuestra era no puede ser abandonada. Adelante, si es tan amable. La siguiente lámina, por favor.
Antes de entrar a lo que son las 5W, déjeme compartirle una gran preocupación que se acentúa todavía más en esta época de las redes sociales. Si yo pidiera ahorita, y no tengo el privilegio de verles los rostros a todos, pero me gustaría en un momento más, si yo pudiera pedirles que me informaran o que me dijeran, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Yo le aseguro que el 100% de las personas que están ahorita en esta sala levantaban su mano. Pero mi pregunta es, ¿usted tiene Facebook o el Facebook lo tiene a usted? Estamos atrapados en las tecnologías de la información, pero sobre todo en las redes sociales. Vamos a ver pues entonces, a tratar un poco lo que es la información, que es la materia prima de la comunicación. ¿Cuáles son las características del ruido en la información? ¿Qué nos hace ruido en la información? Primero, simples faltas de ortografía. Hay personas, docentes, colegas, amigos míos, que dicen que la ortografía no tiene ningún sentido de ubicarla en un contexto de perfección. Yo digo lo contrario. No podemos perdernos en las faltas de ortografía porque así, precisamente, se pierden incluso hasta contratos. Tengo la suerte de asesorar un par de empresas, una de ellas está en El Paso, Texas, donde las faltas de ortografía, como usted sabe, el lenguaje, la escritura en inglés no es la misma en cuanto a acentuación se refiere que la nuestra. Y sin embargo, mejor dicho, tenemos la posibilidad siempre de crear esas condiciones de ortografía. Cuidado con las faltas de ortografía, es un ruido gravísimo en la información. Luego, perdón, mensajes mal estructurados, desde el párrafo hasta la sintaxis total. Y esta no es una clase de ortografía ni una clase que tenga que ver con reglas gramaticales. Ojalá tuviera yo la oportunidad de compartir con todos ustedes porque me enseñarían de veras las reglas básicas de ortografía de todas las personas que están aquí con nosotros. Vamos a retomarla. Aquí está. Entonces, mensajes mal estructurados. ¿Por qué? Siempre lo voy a decir. Ninguna persona se levanta y después de bañarse, primero se pone los zapatos y después los calcetines. La estructura de la comunicación es esa. Hay que ir parte por parte, porque de pronto atropellamos la comunicación y la información. En una empresa donde se maneja un capital humano de varios gerentes, jefaturas de departamento, áreas, compra, ventas, publicidad, marketing, ahí tiene que establecerse una estructura. También en la comunicación lo es. Luego, algo que no solamente me preocupa, me molesta como a todos ustedes, la mala pronunciación. Déjeme decirle algo, por supuesto lo haré deliberadamente para ver cómo le suena a su oído. Puede que haya suerte. ¿Trajiste lo que te encargué el día de ayer? No, porque andábamos fuera. Le quiero decir algo y lo digo con mucho respeto. Hay dos máximas que he aprendido en el área de la comunicación. Somos lo que escribimos y somos lo que hablamos. Una persona tiene su imagen, por supuesto, su imagen corporal y su imagen interna, y es lo que proyecta, es lo que refleja. Cuando alguien habla con faltas de ortografía, porque así lo quiero decir, estamos creando una imagen. Dígame si no le pasa de vez en cuando que está usted en alguna reunión y alguien ocurre decir, oye, pues fíjate que no sé si haya suerte y me puedas proporcionar algo, ¿no? Suena mal. Bueno, esos son ruidos en la información y están interrumpiendo, realmente están interrumpiendo el proceso de la comunicación. ¿Por qué traje hace rato en la plática las redes sociales? Porque allí está un gravísimo problema que se está generando para destrozar, yo diría, nuestro lenguaje, nuestro idioma, la comunicación. Escribimos sin ortografía. Escribimos sin estructura del lenguaje.
Pero no solamente eso, la pronunciamos igual. Sigo. La no precisión de datos, particularmente informativos. Tenemos que precisar siempre. Si usted se fija, estoy enumerando cinco características de ruidos en la información. Y ahorita los quiero traducir a las 5 preguntas de las 5W, por supuesto. Luego, hechos narrativos sin coherencia. Algunas personas, estamos hablando en una reunión, en una junta de consejo directivo, estamos hablando, estamos platicando, estamos llevando a efecto una reunión de gabinete empresarial, pero sobre todo de mi empresa. Y entonces empezamos a narrar hechos sin coherencia. Nos arrebatamos la palabra, utilizamos un lenguaje que no es el apropiado, pero esencialmente narramos sin coherencia. Y esto nos lleva a perder mucho tiempo. Hay reuniones, dicen algunos estudiosos de la comunicación, las reuniones no deben durar más de 1 hora, salvo las de la Casa Blanca, ¿no? Supongo, y ayer vimos todos algo. Al final quiero recomendarles una serie que estoy viendo, soy apasionado de las series, y hay una serie que me llama poderosamente la atención, porque todo es comunicación, y todo es comunicación y lenguaje. La siguiente, por favor, Andrea. ¿Cómo se crea un mensaje y para qué sirve? Lo he dicho, perdón, lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio. ¿Cómo se crea? ¿Para qué sirve un mensaje? Estas son las 4 condiciones que debe tener un mensaje. Claridad, coherencia, lógica y precisión. Le voy a ofrecer un ejemplo de cada uno de ellos de manera muy breve. Claridad. ¿Qué es la claridad? Todos nosotros hemos tomado alguna vez alguna fotografía. Hemos tomado una fotografía con nuestro teléfono, con una cámara fotográfica, por supuesto. Y cuando usted revisa las fotografías, se da cuenta que una de ellas salió borrosa. Decimos los viejos de la fotografía, como un servidor, está fuera de foco. Pues no está fuera de foco. Lo que pasa es que es una fotografía completamente borrosa. La claridad, no, todavía no, por favor. La claridad es eso. Usted está teniendo en la comunicación algo borroso y no se entiende. Esa es la claridad. Es como una fotografía. Hay que tenerla. Luego, ¿qué es la coherencia en la comunicación? Decir las cosas tal y como usted las está tratando de transmitir. Lógica, parte a parte. Una cosa primero y luego después. A las empresas que me hacen el favor de permitirme la asesoría de la comunicación, tanto en la comunicación interna como externa, les he dicho en varias ocasiones que deben reunir prácticamente las condiciones de la comunicación efectiva. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Pero cuidado con detenerse en la imprecisión. Cuando no hay precisión, entonces tenemos un grave problema en la comunicación. Ahora sí, Andrea, seguimos. La siguiente, por favor. Tenemos un problema en la comunicación. Ya vamos a llegar a las 5W. Todo mensaje implica que el emisor esté dando a conocer alguna de las siguientes cosas, o tal vez las 3 al mismo tiempo. A todos nos pasa, ¿eh? Y lo digo en serio. Todos queremos, cuando hablamos o cuando transmitimos una idea o un mensaje, crear algo o una atmósfera de acuerdo a mi manera de entender lo que me rodea, de acuerdo a mi manera de sentirlo, o de acuerdo a mi manera de creerlo. ¿Cuál elige usted? ¿Usted se apasiona en la comunicación? Decía hace unos momentos con uno de mis colegas, algo que me parecía en este cúmulo de ejemplos que me gustaría ofrecerle. En alguna ocasión, una compañera mía hace muchísimos años, se acercó conmigo y me dijo, así, discúlpeme la forma que lo voy a decir, pero estamos hablando de comunicación. Y me dijo, pues fíjate que dice el jefe de recursos humanos que no hay viáticos y que pues ni modo, a ver cómo le haces. A ver, entonces le pregunté,
¿me podrías, por favor, decir exactamente cómo te lo dijo? El cómo es una de las 5W. Me dijo, ¿así? Que pues no hay viáticos y que pues ni modo. A ver, entonces le digo, te la cambio. ¿Podrías tratar de imitar a nuestra jefa de recursos humanos y decirme el tono en que te lo dijo? ¿Cómo? ¿El tono? Quiero saber el tono y las palabras precisas. Sí, me dijo, ojo con el tono, le digo. Me dijo, en estos momentos no puedo asignar los viáticos, pero buscamos la forma de hacerlo. Fíjate qué distinto es a cuando alguien te dice, mande. Ocurre y de veras lo digo porque todos hemos sido víctimas cuando llegamos a una oficina pública o privada. Cuando te apareces en la ventanilla, lo primero que cae muy mal es cuando te dicen, mande. Qué distinto a que te pregunten, ¿en qué te puedo servir? Ojo con esto, tu manera de entender lo que te rodea, tu manera de sentirlo o tu manera de quererlo. ¿Qué buscas con la comunicación? ¿Vendes? ¿Das un servicio? ¿Vendes un producto u ofreces un servicio? Cuidado con este problema en la comunicación. La siguiente, por favor, Andrea. El mensaje debe ser natural y simple. Lo voy a reiterar las veces que sea necesario. El mensaje que usted dé necesita ser natural y simple. De lo contrario, vamos a caer en lo exagerado, lo que se llama como el estilo, lo que se conoce como el estilo hiperbólico. Cuando buscamos transmitir un mensaje, por lo regular lo hacemos para nosotros. ¿Se ha fijado? Ese es el gran error, que queremos transmitir un mensaje para nosotros, cuando en realidad hay un receptor que lo está esperando. Buscamos notoriedad personal al escribir y no el efecto de la comunicación interpersonal. Buscamos ser notorios cuando hablamos. Créame, se lo digo sinceramente. Estoy tratando de hablar tal como soy. Yo no ni engolo la voz, ni me gusta, ponerme elegante con las palabras. Entre más sencillas sean, mejor. Entonces, hay un gran problema. Hay muchos escritores alrededor del mundo que escriben libros quizá exitosos, pero que nadie les entiende, porque escriben para ellos. Esto es lo mismo en la comunicación empresarial. Es lo mismo en la comunicación humana. Cuando estamos hablando con una persona que apenas nos conoce, lo que hacemos es hablar para nosotros, apantallar, como luego se dice. La siguiente, por favor. Voy a tratar de irme un poco más rápido. Recuerde, pues, al emitir un mensaje, 3 cosas que debemos tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿A quién se lo va a decir? ¿Y cómo lo va a transmitir? Adelante. Aquí están las 5W. Diego. Las 5W se llaman así. Tiene un antecedente, por supuesto, del siglo 100 años antes de Cristo. Pero déjame decirle las 5W porque seguramente una gran parte de ustedes conoce por qué se llaman 5W, porque hay una W y en inglés es what, why, where, when, etcétera, who, y estas son las 5W, pero tiene un antecedente, tiene algo que es muy importante conocer. La 5W es una técnica y yo la voy a seguir conservando y sé que muchas personas en sus empresas lo conocen. Este es un diagrama que algunas empresas conocen como diagramas de tortuga, pero no en todos los casos. Sin embargo, la 5W es esto: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Cuando usted desee hablar ante un auditorio, cuando usted desee escribir, cuando usted envíe un memorando, una carta, un documento, cualquiera que sea, a sus subalternos o a sus superiores, puede darse el caso, tiene que utilizar 5W. No es una técnica maravillosa, es una técnica efectiva. Es una técnica que viene, le digo de cuándo. Adelante, Andrea. Hermágoras de Temnos, siglo antes de Cristo. Este maestro de la retórica, fíjese,
100 años antes de Cristo, ya identificó la necesidad que tiene el hombre de ordenar sus ideas. Nos atropellamos en todo y por todo y con todo. Cuando estamos hablando, lo que hacemos no es escuchar a las personas. Ese es un gran problema. Lo que hacemos es pensar qué le voy a contestar y no dejo ni siquiera que mi mente procese. A través de estos dos hemisferios que tiene el receptor humano, no dejamos que el hombre procese la información que estoy recibiendo. Ya estoy pensando qué voy a contestar. Hermágoras de Temnos identifica y dice, a ver, en la retórica hay 7 circunstancias y las voy a dividir. Y son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y por cuál medio. Estas son las bases que se sentaron desde esa época para las 5W del periodismo, de la investigación científica y de la educación. Pero en estos momentos, estas 5W operan, aunque las personas no la conozcan, operan en todos lados. Únicamente hay que conocerlas para poder aplicarlas a la empresa, al hospital, al consultorio, a la fábrica, a la escuela sobre todo. Adelante. 1948, Harold Laswell, este hombre de la comunicación que es uno de los más respetados que existen en la era moderna, junto con otros más, nos da un modelo diseñado para describir precisamente, valga la redundancia, modelo de comunicación. Y parte de la respuesta a 5 preguntas. Le pido que observe conmigo, junto conmigo, ahora sí, ¿por qué son 5W? ¿Quién? Dice Laswell, análisis de control. Quien tiene la información, tiene el poder, y no me refiero al poder político y económico. Quien tiene la información, controla lo que va a decir. ¿Qué? Es el análisis del contenido. Es decir, ¿cómo voy a alimentar esos mensajes y a dónde los voy a enviar? ¿Qué les voy a decir? ¿A quién? Análisis de audiencias. Antes de hablar, antes de escribir, tenemos que saber a quién va dirigido. Luego, canal. Análisis de medios. ¿Por qué medio lo voy a enviar? ¿Cuál es el mejor? Y, por supuesto, el análisis de resultados, que es el efecto. ¿Con qué efecto? Laswell decía, aquí están mis 5W, que después se transformaron y lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero, ¿quién? ¿Qué? ¿A quién? Y cuál es el canal, pero sobre todo, ¿qué efecto va a surtir? Ahí está el punto. El efecto es el que usted busca. Si usted quiere vender, entonces tenga cuidado con los horarios, con el auditorio. No cualquier publicista domina estas 5W. Adelante, por favor. Vamos a ver las 5W hoy, en nuestra era. Hoy, 2021, que por cierto hoy es 21, 21, 21. Vamos a ver las 5W hoy. Cuando usted intente comunicar algo, hablado o escrito, siga esta regla de oro, como lo hizo Laswell. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Quién? ¿Quién lo dice y a quién? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a decir? ¿Cuáles son las formas que va a utilizar para hacerlo? ¿Cuándo lo dirá? ¿Y dónde lo hará? No es fácil de entrada decir, digo, todo mundo lo hacemos, todo mundo, otra vez reitero esa expresión de todo mundo. Sí, todos lo hacemos. El problema es dominarlo. Si usted domina estas 5W en su proceso de comunicación, créame, va a tener mucho éxito en su empresa, pero sobre todo en su vida personal. Adelante. ¿Qué es el contenido del mensaje? ¿Qué deseo transmitir? Parece fácil, pero se puede dominar. ¿Quién? Es quien ejecuta la acción. Pero aquí viene lo más grave. ¿A quién le interesa lo que estoy diciendo? ¿A quién le interesa lo que estoy vendiendo? ¿A quién le interesa lo que yo voy a dar? ¿No hay necesidades? Entonces viene el cómo. Si usted no tiene la necesidad de lo que yo vendo, entonces la voy a crear. Hay un considerado el padre de la publicidad, Jim Fowles, que él estableció las 15 necesidades humanas de la era moderna. Dice Fowles, si alguien no necesita determinado servicio o producto, lo voy a crear.
Esa es la parte de la publicidad y no es perversa, ¿eh? Lo que pasa es que todos vivimos a través del cómo. Sigo. ¿Cuándo? ¿En qué momento es oportuno? ¿En qué momento es oportuno comunicar a la audiencia? ¿Cuándo es más receptora? ¿Y cuándo debo mandar el mensaje en su franja horaria? ¿Dónde me va a recibir mejor mi mensaje? Estoy hablando de empresa pública, de empresa privada. Estoy hablando de periódicos, estoy hablando de medios, estoy hablando de todo lo que tenga que ver con la comunicación. ¿Dónde? Es el lugar de precisión. Ahí está la conquista. ¿Dónde va usted a depositar el mensaje? Andrea. Si yo logro responder en un texto, ojo, de 28 palabras, no exagero, si logro responder en un texto de 28 palabras, la 5W, creo que por aquí en esta sala hay algunos amigos periodistas. Si en la entrada, y no va para periodistas esto, va para todos, si en la entrada, en el primer párrafo, en 28 palabras, respondo las 5 preguntas, entonces voy a eliminar el por qué. Si mi comunicación es efectiva en mis primeras 28 palabras, elimino el por qué. Desaparece de inmediato. Ya no lo necesito. Es el famoso why. Entonces, ¿por qué? Porque, porque lo que estoy haciendo es eliminando preguntas innecesarias. Ya no requiero que nadie pregunte lo obvio, porque voy a ser claro en mi comunicación. Repito, no por última vez. Si logra usted responder en 28 palabras lo que una persona le va a preguntar en 5 ocasiones, o mejor dicho, las 5W, está usted logrando una comunicación efectiva. Adelante. Pregunto, ¿qué hace su empresa? ¿Quién la necesita? ¿Cómo la promociona? ¿Cómo comunica al cliente? ¿Cuándo comunica? ¿Dónde ofrece sus servicios o productos? Y importante, mejor dicho, importante ahorita, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza usted en su empresa? Esos son 5W que aparecen en todo. Cuando éramos jovencitos, bueno, cuando yo era un jovencito hace muchos años, a mí siempre me hacían 5 preguntas cuando pedía permiso para salir. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? A todos nos hacían esa pregunta y todos los papás o abuelos hacemos esa pregunta. Adelante, por favor. Pregunta final. Mejor dicho, 2 preguntas. ¿Estamos enviando la información correcta y por los canales adecuados a la audiencia precisa? ¿Estamos enviando a nuestro target lo que es realmente lo que deseo que llegue? ¿Quién necesita lo que yo digo o lo que escribo? Y no hablo por un servidor, hablo en general. ¿Quién necesita lo que digo o escribo? Aquí concluye esta presentación que fue corta. Bueno, eso espero, que no me haya pasado de tiempo, no me haya excedido de tiempo. Aquí termina esta presentación. Espero que les haya servido y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, estoy con mucho gusto a sus órdenes. Andrea. Muchísimas gracias por estarnos acompañando los muchachos y muchísimas gracias a usted, doctor, por estar con nosotros. Ahora sí que los micrófonos están abiertos a todos ustedes, nuestros participantes. Si tienen alguna duda respecto al tema que el doctor nos hizo el favor de impartir, pues el micrófono es de ustedes. Tenemos todavía 3 minutos para poder aprovecharlo. Entonces, díganos, ¿en qué les podemos ayudar? Y si tenemos alguna pregunta. Aquí, Armando Acosta, vamos a ver. Dice que muy clara la información. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias. Muchísimas gracias. Comenta que es una excelente ponencia la de usted, doctor. Gracias. Excelente tema, muy interesante. Muchísimas gracias, dice Rosario Ayón. Gracias a ustedes, para nosotros es un placer el que estén con nosotros y también comentarles que estamos a sus órdenes. Aquí en la parte de la presentación se encontraron en cada una de ellas los números de teléfono a los cuales pueden tener ustedes acceso. Les daremos información de cada una de nuestras licenciaturas, de nuestras maestrías y de nuestros doctorados. Entonces, agradecerles infinitamente el que estén con nosotros. Estamos nosotros aquí para ustedes y pues nada más estamos esperando. De la misma forma, nos pueden dejar su correo electrónico aquí por el chat
y pues nos estaremos comunicando con ustedes, brindándoles toda la información que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a Marta, a Ana Luisa. Gracias, Ana Luisa, nos estaremos comunicando contigo. Jesús Padilla, muchísimas gracias. Adolfo, gracias, saludos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Ojalá y nos puedan acompañar en la siguiente masterclass. Aquí estaremos todavía conectados unos minutitos para poder recibir cada uno de sus correos electrónicos. Y pues el día de hoy mismo les estaremos enviando información sobre nuestra universidad. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en línea. Estaremos atendiéndolos a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Esto fue una masterclass más de CEDES. Gracias. Muchas gracias. Saludos, José Luis, al doctor José Luis García. Saludos, doctor. Gracias, Ana. Saludos, Ana. No los puedo ver, pero Felicitaciones, doctor. gracias a todos. Excelente conferencia, doctor García. Un gusto saludarte. Allá en Delicias, gracias, mi querido Eduardo. Muchas gracias, colega. Muchos saludos, doctor García, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, muchas gracias, Armando. Saludos, doctor García. Desde acá, desde Juárez también. ¡Qué Gracias. padre, doctor! De Villahumada. Saludos con mucho cariño. Gracias, Martita. Muchas gracias. Pares contigo, amigo. Un fuerte abrazo, doctor García. Mario, muchas gracias, Mario. Muy amable, muchas gracias. Abrazo, José Luis. ¿Quién me habló? Porque no lo alcanzo a ver. Javier Cano. Ah, Javier. Un abrazo, un abrazote. Un empresario, Javier Cano, un empresario muy importante de allá de Texas y de Nuevo México. Muchas gracias, Alicia. Doctor García, muchas gracias. Una plática muy explícita y muy interesante para nosotros que circulamos en el ámbito educativo y que de alguna manera nos enfrentamos a las nuevas técnicas de comunicación de los jóvenes. Gracias por esta gran plática que nos ayuda mucho. Señor director, es un honor compartir esta plática con usted. Muchas gracias, ingeniero Padilla. Gracias, señor. Director de un colegio de bachilleres del colegio de bachilleres allá en Nuevo Casas Grandes. A la orden, señor. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias de parte del tocayo José Luis Gómez, maestro de Educación Física de la Escuela Primaria Miguel Ahumada, de Chihuahua. Muchas gracias, maestro. Gracias por estar conectado. Aprecio mucho. Felicidades y excelente plática, doctor. Un abrazote, Carlos Cordero. Carlos, ¿en qué parte del mundo anda ahora? Ahorita estamos en Juárez. Un abrazo con Acá mucho. los esperamos pronto. Gracias, Carlos. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo. Doctor García, Carmen Rosa de aquí de Ciudad Juárez, perdón, de Ciudad Chihuahua, ya ando ya volando alto. Siempre es un placer escuchar sus sabias palabras. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias a la doctora Carmen Rosa Luevano, quien también ha sido una gran compañera mía de muchos años en el trabajo. Muchas gracias, Carmen. ¿Listo? Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Aprecio su asistencia a esta clase. Nos veremos muy pronto. Gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Hasta luego, bye bye. Saludos.